Ya. Bien, mis hermanos, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy día tocaba la clase con el hermano Mario Arellano de Caracas, Venezuela, pero me avisó el hermano que había un temporal, muy fuerte, se había cortado la luz allí y no podía entrar seguramente. Si 5 minutos antes podía, lo iba a hacer, pero ya se pasó el tiempo. Entonces pedí al hermano Cristian Jara si nos podía apoyar hoy día con el tema, y aquí está con nosotros. Así que vamos a tener una oración. Hermano Ralph, por favor, si nos puede apoyar con una oración para que luego comencemos. Amado y bendito Padre Celestial, usted vamos en oración con el respeto y reverencia que usted se merece. Y gracias por estar conectado con nosotros espiritualmente. Gracias por dar esta posibilidad, esta plataforma de seguir funcionando día a día. También damos gracias por nuestro hermano Cristian Jara, quien va a exponer su mensaje en la tierra para el conocimiento de los demás. Gracias damos, Padre amado, por estar usted en cada uno de los corazones y mentes de los conectados, ya sea por estos intermedios, visual o por otro sistema. Pedimos su presencia en cada uno de los hogares y la bendición para cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, entonces ahora vamos a quedar con nuestro hermano Cristian Jara. Si necesita compartir pantalla, Cristian. No, hermanito. No, ok, Hola, hola. adelante entonces. Muchas gracias. Bueno, bien, bueno, el hermano Mario, ¿no es cierto? Hoy día ya nos enteramos que tuvo un problema, lamentablemente. Y bueno, me va a tocar a mí un poquito suplir, ¿no es cierto? Seguramente el buen trabajo que él traía el día de hoy. Así que vamos a ver algo, ¿no es cierto?, de las escrituras. Yo les quería comentar algo. Nosotros estamos acá en Iquique con los hermanos de la iglesia, estamos terminando de estudiar el libro de Hechos. Bueno, de hecho ya terminamos, ¿no? Justamente la semana pasada. Y quería traerles una porción de la historia que nos trae el capítulo número 27 del libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo número 27. Bueno, ¿qué está pasando acá? Lo que está sucediendo en el capítulo 27 es cuando Pablo está siendo trasladado a Roma, ¿ya? Recordemos que él fue a Jerusalén, ¿ya? Y en Jerusalén lo acusaron falsamente de meter a personas extranjeras en el templo, y se armó un gran alboroto, y después de unos juicios bastante largos, 2 años, ¿no es cierto?, de presidio en Cesarea, 3 juicios bastante extraños que buscaban, ¿no es cierto?, a veces inclusive ganar un poco de dinero con estos juicios, donde Pablo pudo cumplir, ¿no es cierto?, algo que el Señor le había dicho, que entre las muchas cosas que él era escogido, también iba a servir, ¿no es cierto?, como instrumento para llevar su palabra a los gobernantes y reyes y todo esto. Y en esos 2 años aproximadamente él tuvo esa oportunidad ahí en Cesarea, y les predicó, ¿no es cierto?, a los gobernantes del momento, también a los reyes, ¿no es cierto?, hebreos de los diferentes territorios. Finalmente, después de un lapso de aproximadamente 2 años, él decide apelar a César. Entonces, por las leyes romanas de ese tiempo, ¿no es cierto?, y por su derecho, al ser en parte romano, él es enviado a Roma. Y lo que va a pasar es que este trayecto lo va a cumplir, ¿no es cierto?, en gran parte por mar, como era la costumbre o eran los medios, ¿no es cierto?, de ese tiempo. Y bueno, si yo me voy al capítulo 27, ya del verso 3 en adelante es donde yo me voy a concentrar un poquito, y vamos a ir picoteando algunas cosillas ahí de los versículos. Lo que está sucediendo acá, ¿no es cierto?, dentro de otras cosas, por ejemplo, tenemos que Lucas va acá en el barco, el que escribe este libro, todo indica, ¿no es cierto?, que él va, porque normalmente mientras él está escribiendo,
él va a ocupar, ¿no es cierto?, frases como nosotros, por ejemplo, estábamos en la barca, tuvimos que hacer tal cosa y algo así. Entonces todo indicaría que él estaba en este rato también en el barco, ¿no es cierto?, junto con Pablo y probablemente algunos otros acompañantes. Eso no está tan claro allí, ¿no? Pero aquí va a pasar algo que es interesante. Este tiempo de la navegación no era el mejor, ¿ya? En esta época del año, por ejemplo, habían grandes tormentas en estas partes, ¿no es cierto?, del mar Mediterráneo. Entonces, en algún momento, ¿no es cierto?, Pablo trató de decirles que no era buena idea zarpar, ¿no es cierto?, y cruzar el mar Mediterráneo en esta época del año, ¿ya? Y por ejemplo, estoy leyendo capítulo 27 y en el verso 10, dice Pablo diciendo esto, dice, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, ¿ya? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. ¿Cuál era el plan de estas personas? ¿Ya? No era viajar directamente a Roma, sino que era buscar un mejor puerto para estar y pasar aproximadamente 3, 4 meses allí esperando que estos malos tiempos en el mar Mediterráneo pasaran. Pero Pablo les dice, no lo hagan, quedémonos en el puerto en que estamos porque veo que la cosa no se ve bien. Ahora, Pablo va a escribir en otros de sus textos, ¿no es cierto?, que él estuvo al menos 3 veces en naufragio, entonces tiene experiencia en estas cosas. Seguramente este fue el último. No tenemos, ¿no es cierto?, la escritura de cuándo fueron los otros dos, pero él dice que efectivamente naufragó 3 veces. Y entonces uno dice, bueno, algo debe saber. Pero yo estaría de acuerdo con lo que hizo el centurión acá. El centurión no conoce a Pablo, no sabe que es un hombre de Dios, no sabe que es apóstol y no tendría, ¿no es cierto?, motivos grandes para creer en él quizá. Entonces, ¿qué hizo acá? ¿No es cierto? Dice que el centurión, que era el encargado de los prisioneros, obviamente, van 270 personas en este barco, es un barco grande, no es un barco pequeñito, 270 y algo. Y el asunto es, ¿no es cierto?, que dice acá que el centurión le dio más crédito, ¿ya? Le dio más credibilidad a lo que dijo quién. Bueno, el piloto, que sería como el capitán de la nave y el patrón, ¿no? Quizás, ¿no es cierto?, algo ahí que tiene que ver con los dueños de la nave, pero son los que la manejan, los que la gobiernan. Claro, que a lo que Pablo decía, porque uno se pone, ¿quién es Pablo? Mira, es un predicador, qué sé yo. Y ¿cómo no van a saber más estos tipos que son los capitanes, ¿no es cierto?, los marinos? Sí, yo podría decir que no estuvo tan errado el criterio del centurión, o sea, confió en lo que él pensaba que era lo más seguro en ese rato, porque el centurión es un soldado y los soldados que van con él son soldados, son tropas de tierra, no son marineros específicamente. Entonces, creyeron más en lo que había dicho el patrón de la nave. Finalmente, ¿no es cierto?, esto fue algo bastante malo, fue una mala idea. Fíjense que ellos ya estaban en un puerto. Yo he averiguado un poquito, pero el puerto en que ellos estaban era un puerto un poco aburrido. Esa es la realidad. Ellos querían irse a otro puerto que probablemente había un poco más de vida alegre, pensando, ¿no es cierto?, en el punto de vista de ellos, donde había más tabernas y más lugares, ¿no es cierto?, donde quizá tener más panoramas para estos marinos. Entonces ellos decidieron, ¿no es cierto?, cambiar de puerto y pasar allí el invierno. El verso 13 dice que soplando una brisa del sur, ¿ya?, de sur a norte, que es un viento favorable, digamos, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y seguían costeando a Creta. Ellos vieron una pequeña brisa, favorable en este caso, y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Pero la propia Biblia dice, ¿no es cierto?, que era una brisa nada más, no era un viento. Pero ellos dijeron, bueno, aquí está nuestra oportunidad y lo hicimos. El verso 14 hay un contraste grande, porque dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, este viento es muy famoso, hasta el día de hoy se conserva, ¿no es cierto? Son tormentas que hay. Y bueno, y los atrapó el temporal, el mal tiempo, ¿ya? Y ellos confiaron en una pequeña brisa y se arriesgaron y la cosa no salió bien.
los topó este viento huracanado. El 15 dice, y siendo arrebatada la nave, arrebatada ustedes entenderán que significa que perdieron el control de ella, o sea, quedaron ahí a merced de lo que pasaba. No pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Mire, aquí hay varios términos un poco marinos, que no es malo igual conocer un poquitito. A sotavento es cuando el viento te está pegando de costado, digamos, ¿ya? Es desfavorable. Te está empujando de una manera que no es natural para la nave. Por eso dice acá que ellos no podían poner la prueba. La parte de adelante no la podían llevar en contra del viento, entonces el viento los llevaba de costado. Así no se navega. No quiere decir la historia que las cosas van bastante mal. Dice, por ejemplo, que como estaba pasando esto, Lucas dice, con dificultad pudimos. Parece que Lucas el médico, Lucas el escritor, Lucas el mini historiador de la Biblia, también aquí tiene que ser un poquito de marino, porque dice que pudimos recoger el esquife. Al parecer él está tratando de ayudar un poco, una posibilidad es. El esquife es un pequeño bote, ¿no es cierto? A veces se ocupa, ¿no es cierto?, para cosas muy importantes. Y va a ser interesante esto del esquife, porque va a tener un rol más adelante. El esquife es un bote pequeñito que llevan los barcos, ¿ya? Sobre todo en esta época, que cumple un rol bastante interesante. Este barco es grande, porque cuando uno está terminando la historia, ¿no es cierto?, se da cuenta que había más de 270 personas en el barco. No es un barco pequeño, ¿ya? Es un barco muy grande. Mire, yo estaba en un barco bastante grande, en un momento de mi vida pude trabajar ahí. Y un barco bastante grande y la tripulación no eran más de 20, 30 personas. Y eran bastante grandes. Este barco lleva más de 270 personas y es un barco de carga, porque más adelante vamos a ver que están tirando granos y cosas así al mar. Entonces debe ser una monstruosidad. Y el esquife cumple, ¿no es cierto?, un rol importante, porque este barquito más pequeño, este bote grande, estos barcos que son bastante grandes no pueden llegar nunca hasta la orilla, ya porque el calado es profundo. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente buscan muelles más adecuados, se quedan ahí, y en estos botes que se llaman esquifes es donde ellos bajan a la gente y la acercan más a la orilla, bajan productos, traen productos y cosas así. Entonces cumple una función bastante interesante y aparte que cumple la función de bote salvavidas también, llegado el momento. Entonces ellos lo recogieron dice acá, o sea, lo subieron y lo amarraron de alguna manera al barco. Esto quiere decir que por la tormenta, ¿no es cierto?, este bote en algún momento se puede perder y romper y aparte puede arrastrar la nave también. Entonces lo subieron. Es algo, ¿no es cierto? Me encanta lo que cuenta Lucas porque fíjense que quizá para los que entienden un poquito más de las cosas del mar, está poniendo muchas cosas que son muy certeras, muy acertadas. Alguien que se sube, ¿no es cierto?, a esta historia de la Biblia y inventa estas cosas como algunos piensan, 100, 200 años después, no te va a dar estos detalles tan interesantes y tan puntuales. Es más, si no estuviste allí es bien difícil, ¿ya? Y fíjense que pone muchos términos, Lucas, que son muy difíciles que alguien que se siente a escribir 50, 100 años después a inventar una historia, le dé un punto, ¿no es cierto?, adecuado o certero. Y Lucas lo hace acá. Y eso da la impresión que en verdad él estuvo allí, no solamente recibió la historia. Es muy probable que él estaba acá. Aparte que él se incluye, recogimos, dice acá. Bueno, el punto es que logran subir esto, ¿no es cierto? Y el verso 18 dice, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente dice, empezaron a alijar. Alijar quiere decir que iban a empezar a tirar algunas cosas del barco, ¿ya? Alivianarlo. De alguna manera, ¿no es cierto? Ellos están viendo que la nave se puede hundir. Entonces se empiezan a deshacer de cosas, ¿ya? Dice al tercer día, con nuestras propias manos, dice Lucas, arrojamos los aparejos de la nave. Mire, esto es muy malo. Esto es muy malo. Los aparejos de la nave normalmente son cosas que ayudan en la navegación, ¿ya? En los barcos no sobra, hay cosas que no sobran en los barcos. Uno es el espacio. Todo se ocupa en los barcos, hasta los rincones más mínimos se trata de aprovecharlo de alguna manera. Y se seleccionan las cosas que se van a llevar. Entonces, yo veo, si yo estuviera en un barco, ¿no?, y veo que están
votando algunas cosas es para preocuparse, pero si yo viera que están votando los aparejos, que son básicamente partes de la nave, importantes, cuerdas y cosas así, uno dice, bueno, esto ya se está pasando un poquito de grave a muy grave, ¿ya? Y eso es lo que está pasando, dice. El 17 también dice, por ejemplo, que una vez subido a bordo usaron refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ceñir la nave puede significar dos cosas, que probablemente ellos tiraban unas cuerdas que pasaban por abajo de la nave y las tensaban para amarrarla. Es una posibilidad, ¿ya? Es más, es lo que a veces dice algunos comentarios en algunas Biblias de estudio. Pero quizás en navegación también una posibilidad bastante buena es que quiere decir que lo que están haciendo es amarrar todo lo que pueda, ¿no es cierto?, ayudar a que el viento siga haciendo presa de la nave, como las velas y un montón de cosas más. Ahora, las dos posibilidades son malas. De todas maneras, quiere decir que la cosa es muy grave. Tenían temor de dar en las sirtes. Las sirtes son unos bancos de arena que hay por allí. Ellos no saben bien a dónde están, pero sospechan que el viento los está arrastrando hasta allá y que podrían encallar. Y una tormenta significaría que te vas a ahogar, te vas a morir, ¿ya? Y al arriar las velas, quedaron a la deriva, o sea, pierden el control de la nave, pero al menos se ahorran, ¿no es cierto?, el que el viento los empuje a lugares donde van a encallar seguramente. Dice que eran combatidos, ¿no es cierto?, por una furiosa tempestad. Al tercer día, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos, y eso lo habíamos leído. Habían perdido toda esperanza de vida, dice el verso 20, ¿ya? Me da curiosidad que Lucas dice, habíamos perdido toda esperanza de vida. Si es que Lucas está en la nave, como da la impresión, como él se está incluyendo y dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quizá ellos piensan, ¿no es cierto?, que es el momento en que Dios está diciendo, esta historia se acabó. Esto no es falta de fe de Lucas, simple y sencillamente está viendo una realidad de algo que está pasando. ¿Ya? Esto es totalmente normal. Él tiene una apreciación de que la esperanza de salvarse parece, ¿no es cierto?, que se fuera. ¿Qué cosa puedo estar seguro yo de esto? Que al menos Lucas, en su punto de vista al escribir acá, nos cuenta la siguiente idea. Por parte de lo que nosotros podamos hacer, ya no hay más que hacer. O sea, esperanza de salvarnos por algo que nosotros hagamos ya no hay. O sea, estamos totalmente entregados a lo que suceda. Eso quiere decir a la voluntad de Dios. Así que no nos desesperemos tanto con la frase. No dependía de ellos ya al salvarse. Y fíjense que aparece Pablo, que la historia es de Pablo, pero hasta el momento no aparece, pero en el 21 dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, nuevamente se incluye ahí Lucas, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Bueno, debe haber sido un poquito molesto esto de parte de Pablo, ¿no es cierto? Es como cuando alguno dice, yo les dije, pero no me hicieron caso. Es básicamente eso es lo que Pablo dice. Bueno, yo les dije, no zarpemos, ustedes lo hicieron. La situación ya está así, pero dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Bueno, es una noticia eh, alentadora, digamos. No sé, para los dueños de la nave y los marines y toda esta cosa, que diga que bueno, al menos nos vamos a salvar. Tengan buen ánimo. Y va a decir el por qué. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y él les comenta lo que el ángel les dice. Dijo lo siguiente, en el verso 24. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Pablo viene y dice, mire, se ha aparecido el ángel del Señor. De alguna manera, ¿no es cierto?, él me contactó. ¿De quién soy y a quién sirvo? Bueno, esto es lindo, que él diga esto en un momento tan complicado.
está poniendo toda su fe, toda su confianza, toda su convicción. Ver a un tipo así en un momento tan complicado, sin duda debe ser inspirador desde un punto de vista. No se ve a alguien que es jumbroso y complicado, ¿ya? Y después dice, ¿no es cierto? El Señor me dijo que no temamos, ¿no es cierto? Que no temas, es necesario que yo compadezca ante César. Está ratificando una promesa que ya le había hecho hace tiempo, que él iba a ir a Roma, ¿ya? Simplemente Dios le está diciendo, todo sigue en pie. Hay una tormenta, pero el plan sigue igual. Las tormentas no interfieren en mi plan. Y bueno, esto es de alguna manera, ¿no es cierto?, mucha confianza para Pablo. Dice, por tanto, o sea, como conclusión, Pablo dice, tengan buen ánimo, porque yo confío en que Dios será así como se me ha dicho. Confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esta frase a mí me encanta de Pablo. Fíjense que Pablo no dice yo creo en Dios, dice yo confío en Dios. Eso es buenísimo. Ya muchas veces la gente dice, no, yo creo en Dios. Sí, pero no confía en Él, porque no hace las cosas que Él dice. Ya sabemos la frase, ¿no es cierto?, muy usada de Jacobo, de Santiago, ¿no es cierto?, el hermano de Jesús, que cuando él escribe en el libro de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Fíjense lo que Pablo dice acá, dice, yo confío confío en Dios que será así, ¿ya? Aquí hay un gran ejemplo para nosotros, confiar en Dios, no solamente creer en Él, pero confiar en qué momento aparece con la confianza, ¿no? ¿En qué momento? Hemos tratado de ver lo terrible del momento que está sucediendo. Esto es una tremenda tormenta. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en el mar complicado. A mí pasó una vez y la verdad no es gracioso. Y fíjese que ellos van a estar al menos 14 días, así, 2 semanas. Debe ser desesperante. Yo estuve un par de horas. Pero esto debe ser una situación, ¿no es cierto?, que ya va mucho más allá de lo que uno se imagina cuando llega el momento. Y Pablo dice, yo confío en Dios, que va a ser así como Él me ha dicho. Por eso tengan ánimo. Ahora, tiene una noticia más. Con todo lo que les he dicho, en el verso 26 dice, es necesario que demos en alguna isla. ¿Ya? Venía la 14ª de la noche, ya imagínense, ya 14 noches, siendo llevado a través del mar Adriático. A la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. ¿Cómo pueden sospechar? Bueno, primero son hombres de mar. Más o menos tienen algunos cálculos ellos que los demás no tenemos. Pero seguramente, ¿no es cierto?, en algún momento ellos escuchan el romper de las olas, quizás de la espuma cercana a alguna costa. Es muy probable que así lleguen a esa conclusión de sospechar que están cerca de tierra. Dice, y echando la sonda, que es una manera de medir, ¿no es cierto?, a qué profundidad están, hallaron 15 brazas, ¿ya? Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Mire, están como 15 brazas, son como 26, 27 metros de profundidad, ¿ya? Eso quiere decir que sí se están acercando a las costas. Fíjense que los marineros van a procurar huir de la nave, ¿ya? No dice el centurión ni los soldados, obviamente los esclavos, dice los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife, ¿recuerdan el botecito que yo les comentaba, que sirve también de bote salvavidas? Echando el esquife al mar, aparentaban como que querían tirar las anclas y cosas así, pero lo que querían hacer era escapar. Y acá aparece Pablo nuevamente, y Pablo le dice al centurión, mira, en el verso 31 del capítulo 27. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos, los marinos, ¿ya?, no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Y aquí hay mucha enseñanza en esta frase, porque Dios le había dicho a Pablo lo siguiente, que confiaran, que tuvieran buen ánimo, que nadie se iba a perder. Promesa de Dios. Y uno dice, bueno, las promesas de Dios son seguras, se cumplen. Sí, pero también tienen condiciones. Esta promesa va a ser efectiva siempre y cuando, ¿no es cierto?, se queden en la nave. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la salvación? Uno dice, la salvación es segura. Correcto, Dios la promete. Pero ojo con eso, o sea, esto no está predestinado y
Y no es tan seguro como algunos grupos religiosos dicen, porque hay reglas que cumplir para ganar la salvación. Si no las cumples, Dios no está obligado a cumplir su promesa. Acá, por ejemplo, es bien simple. Si no permanecen en la nave, se acabó ese trato. Me encanta pensar en esto, la salvación fuera de la iglesia quizás se pierde. Es cierto que la iglesia en sí nos salva, pero hay que permanecer en la iglesia, más allá de la situación que se esté dando, de la incomodidad, más allá de la tormenta que puede encontrar uno dentro de la iglesia, de hermanos que a veces nos caen y otros no tanto, de complicaciones, de que el predicador no es lo que yo esperaba o lo que sea. Hay que permanecer, porque en cierto punto, ¿no es cierto?, la iglesia es donde está el pueblo de Dios. Es muy importante permanecer en la iglesia. Es fundamental, es vital. Y acá hay una pequeña analogía. Cuando yo leo esta parte, pienso en este barco como la iglesia, pero el barco se ve muy mal. En realidad dan ganas de escapar, pero hay que permanecer, porque ahí es donde están los hombres de Dios. El hecho es, ¿no es cierto?, volviendo a la historia real, que Pablo le dice acá al centurión, dice, voy a leer nuevamente, ¿no es cierto?, el 31, después que procuran ir los marinos, Pablo dice al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. ¿Se acuerdan que antes no habían confiado en Pablo cuando Pablo les dijo, no es prudente salir de este puerto, irse para el otro? Pero ellos vieron una pequeña brisa y se fueron rapidito. Y Pablo ahora les dice, hubiera sido bueno que me hubieran escuchado y no hubiéramos ahorrado todo este lío. Bueno, ahora Pablo les va a dar otra exhortación y les va a decir nuevamente una advertencia. Si estas personas que están acá se escapan, se van de la nave, los demás no van a poder ser salvos. Vosotros no van a poder ser salvos. Y estos soldados que no habían confiado antes en Pablo, que vuelvo a repetir lo mismo, ¿y por qué deberían confiar en él si no lo conocen en realidad? No son hebreos, no son gente que tiene un roce con las cosas de Dios. Ellos seguramente tienen sus dioses greco-romanos y toda su historia. Y de pronto viene Pablo y da consejos como si fuera un marino y ellos prefieren escuchar a los marinos. Me parece prudente hasta allí. Pero Pablo terminó teniendo razón, terminó demostrando, ¿no es cierto?, liderazgo en la nave, templanza, confianza en Dios, y ahora nuevamente viene con un consejo de parte de Dios otra vez. Y esta vez le dice, Dios me lo dijo de manera directa, si escapan, si se bajan, si se van, si desaparecen de la nave, vosotros no van a poder ser salvos. Y fíjese lo que hicieron los soldados en el verso 32, dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Esta reacción a mí me encanta porque tiene muchas cosas para comentar. En una tormenta, lo último que yo haría es cortar la amarra del bote salvavidas, perdónenme, pero es así, o sea, no es lógico lo que están haciendo, están dejando, ¿no es cierto?, perderse una herramienta que les puede salvar la vida cuando estén cerca de la orilla. Sin embargo, ellos lo que van a hacer, ¿no es cierto?, seguramente con su espada, qué sé yo, van a cortar las amarras. ¿Por qué? Porque estas amarras tenían este botecito donde querían escapar los demás. Y ahora sí le quieren hacer caso a Pablo, porque ellos ven la gravedad de la situación. Y pasaron de no creerle a Pablo a tener una fe enfermizamente ciega y directamente hacer algo, yo creo que fue espontáneo en realidad, porque si uno lo piensa bien después, pudieron haber otras maneras de haber hecho algo sin tener que dejar perderse el bote de salvavidas, digamos, el esquife. Pero me encanta lo que ellos hicieron porque lo dejaron irse. Mientras ese bote estuviera ahí, y recuerden que los marinos sospechan que están cerca de la orilla, entonces es una tentación este botecito. ¿Qué hicieron con la tentación? Se acabó. No hay más tentación. Y dice, pero es muy brutal lo que hiciste, pero es que así debería ser. Y estos soldados romanos nos están dando un ejemplo, yo diría, monstruoso. Es un ejemplo enorme de cuando hay algo que pone en riesgo la salvación, yo lo corto y lo dejo que se vaya. Así de brutal debiese ser, ¿no es cierto?, en nuestra vida,
la manera de reaccionar. Pero ¿cómo uno llega a tener, ¿no es cierto?, o a tomar estas decisiones? Ellos tuvieron que estar envueltos en una tormenta donde ven que su vida se está perdiendo. De verdad, ellos piensan que se van a morir. Hasta Lucas lo mencionó. ¿Por qué a veces no dejamos irse estas tentaciones que nos alejan de Dios? ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta personal de cada uno, pero me da la impresión de que es porque a veces no vemos que nuestra vida y nuestra salvación está en riesgo. ¿Cuántas veces muy buenos predicadores nos han tratado de mostrar el enfoque de que siempre no vemos esto con urgencia, que parece que me quedan muchos años más todavía, que el fin del mundo, no, seguramente yo voy a morir y esto no va a pasar todavía? No se ve la gravedad del asunto, y a veces pasa que uno ve esta historia, oye, el hermano murió. Y uno dice, wow, pero ¿cómo? Sí, y así se puede acabar. Una tormenta puede llegar de la nada y nos podemos perder. El asunto es que estos soldados, que primero no le creían a Pablo, ahora están tomando decisiones ultra radicales y están cortando toda, cualquier cosa que los aleje de la salvación. Y esto es maravilloso. Y creo que unos soldados romanos, que no conocemos sus nombres, nos están dando una tremenda enseñanza a nosotros los cristianos, que somos los hombres que confiamos en Dios, ¿no?, y en la salvación. Si ves que algo pone en peligro tu salvación, tienes que buscar la manera de reaccionar como estos soldados. Corta cualquier cosa que la ponga en riesgo. Eso sería, quizá para mí, el gran consejo del capítulo 27, de hecho. Corta cualquier cosa, y sin pensarlo. Bueno, ellos lo hicieron, y se perdió el bote. O sea, la posibilidad de poner en riesgo la salvación se perdió, ya no está. Esto me parece a mí maravilloso, ¿verdad? Dice que cuando comenzó a amanecer, ya en el verso 33 por allí, Pablo los exhortaba a que comiesen. Y este otro detalle de la historia de Lucas, que es difícil que alguien que no estuvo allí quizá, y que alguien que se sienta 100 años a inventar una historia que no pasó, ponga estos detalles tan puntuales. ¿Quién va a querer comer en una situación así? Nadie. Pero Pablo los anima, ¿no es cierto?, a que coman. Y ahí otra vez aparece, ¿no es cierto?, lo que debe ser un cristiano cuando el mundo nos está golpeando y cuando el mundo es tormenta en la vida de las personas. Animando, liderando, poniendo ejemplo, de la manera que sea, como tú puedas. Ejemplos que demuestren que tú confías en Dios y que tu mirada no está puesta solamente en la problemática, sino en algo más allá. Coman, ¿ya? Coman porque llevan muchos días que están permaneciendo en ayuna y que no han comido nada. Después dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Por qué? Recuerden que Pablo había dicho, porque yo confío en Dios. No solamente creo en Dios, confío en Él. Esa frase, ¿no sé?, también es maravillosa. Y bueno, ahí empiezan ellos a comer y todo este asunto. Se está haciendo un poco larga la historia, así que la vamos a adelantar un poquito. Cuando pasa el naufragio ya, ¿no es cierto?, finalmente pasa. Fíjese que en el 37 nos dice que eran 76 personas, muchísima gente. Aligeraron la nave, finalmente la nave, ¿no es cierto?, va a golpear en unos bancos de arena, en una ensenada que está ahí en la playa, y finalmente todos comienzan, ¿no es cierto?, ahí a ver la manera de escapar. Y uno dice, bueno, ahora no hubiera servido el esquife, ¿no? Probablemente. Pero fue muy buena la decisión de cortar, ¿no es cierto?, las amarras de este botecito. La cosa es, ¿no es cierto?, que ellos están allí y hay un tema, ¿no es cierto?, en la legislación romana. Si a los soldados se les escapan los prisioneros, el soldado, ¿no es cierto?, tiene que pagar con su vida. Entonces los soldados, ¿qué van a hacer? Por lo que yo entiendo en la historia, van a empezar a ejecutar, ¿no es cierto?, a los prisioneros. Y entre ellos está Pablo, Lucas, y qué sé yo, y los demás que van por allí. El 43 dice, ¿no es cierto?, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó
que los que pudiesen nadar se echasen de los primeros y salir a tierra, y los demás, ¿no es cierto?, en tablas, partes de la nave, lo que fuera, que siguieran, ¿no es cierto?, escapando y pudieran salir a tierra. ¿Por qué el centurión hizo esto? Porque él quiso salvar a Pablo. Dice, no, no es que quiso salvar a los demás presos, no, él quiso salvar a Pablo. Pablo le queda salvar la vida al centurión y a los demás, con este acto, ¿no es cierto?, con lo que les había dicho que provenía de parte de Dios. Y el centurión se da cuenta. Me hace volver un poco al centurión que estaba, ¿no es cierto?, allí cuando Jesús finalmente expira en la cruz y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No sé en qué contexto o qué tipo de Dios quizás lo dice, pero él, ¿no es cierto?, en su manera rústica de ver las cosas, se da cuenta que Jesús que estaba muriendo en la cruz no era una persona normal y que era una persona, ¿no es cierto?, que tenía que ver con Dios. En algo tenía que ver. Por eso dice verdaderamente. Yo me doy cuenta por la naturaleza, por lo que está sucediendo. Todo esto que está pasando. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Ya? Y ahora él lo vio después de un evento tremendo ahí de la crucifixión. Y fíjense que este centurión, después de pasar toda esta tormenta y estos momentos en que todos pensaban que se iban a morir, y ve a Pablo, ve a los cristianos liderando, ve, ¿no es cierto?, a este hombre de Dios con convicción, con confianza, con ánimo, animando a los demás a comer, a cuidarse, vendo por su salud. Algo que no leímos fue que el ángel le dice a Pablo, Dios te concedió a los que iban en la nave. O sea, Pablo estuvo orando por esto y Dios se lo concedió. Y eso me parece también, ¿no es cierto?, algo muy digno de un hombre de Dios. O sea, que en un momento tremendo está pensando en él, pero está pensando en todos los demás. Entonces, hay mucho liderazgo en esta historia, liderazgo del bueno, ¿ya? No tenemos a Pablo predicando un tremendo sermón, fíjense de esto. O sea, cualquiera de nosotros puede liderar de esta manera, con ánimo, ¿sí? ¿No puedes darle ánimo a los demás? Sí, sí puedes. ¿Es necesario que te sepas la Biblia de memoria? No, es necesario que parte de Dios esté dentro tuyo y tú los hagas salir. Confianza, convicción, esperanza en Dios, que no te ven atemorizado como todos los demás. Esto inspira a los demás. Y hay mucho liderazgo en esta historia, por eso me encanta mucho esta historia a mí. Y el 43 dice que el centurión quiso salvar a este hombre, ¿y quién no? A veces la gente normalmente no son los mejores para escucharnos, ¿no? Cuando tenemos ganas de predicarles. Sí, es algo común ya en estos tiempos, lamentablemente. Pero sí pueden ver nuestro liderazgo, nuestro ánimo, nuestra confianza en Dios, nuestra conducta. Y fíjense que para eso no hay que ser predicador de púlpito, digamos, como somos muchos de nosotros, ¿ya? Esto está al alcance de cualquier hermano, hombres y mujeres. Y esto inspira a los demás, sobre todo a la gente que está pasando por periodos de tormenta. Entonces, esto es algo que a mí, esta historia me sorprende mucho. La historia continúa. Yo voy a parar acá, hermano. ¿Ya? Yo voy a parar acá, porque la historia continúa en la playa y es maravilloso lo que sucede con la serpiente y la fogata y todo esto. Hay mucha enseñanza allí también, pero tenemos que respetarla ahora. Rescatando algunos puntos de la historia, muy puntuales, picoteando un poquito esta idea de la Biblia. Me encanta la frase de Pablo. No dice, yo creo en Dios, dice, yo confío en Dios. Y eso para mí es inspirador. Me gusta que el ángel le dice, Dios te ha concedido. Esto quiere decir que Pablo estuvo pidiendo. Y Dios escucha lo suyo y responde cuando considera que hay que hacerlo. Me encanta el ejemplo de los soldados. Para mí, quizá el gran ejemplo de la historia. Que cuando vieron algo que entorpecía su salvación, cortaron cualquier cosa que los amarrara a eso que podía estorbar su salvación. Y me gusta pensar en un barco como la iglesia. Esto ya es una analogía quizá más personal, pero independiente de la tormenta que haya, debemos permanecer en el barco, porque si no, no nos vamos a salvar. Y eso creo que es otra linda enseñanza también que hay acá en la historia. Así que bueno, ojalá que hayamos podido quedarnos con algunas cositas, hermanos. Les agradezco mucho por esta oportunidad que me dieron y que el Señor les bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Muy interesante, muy bonito
el tema, la historia, la verdad es que es bien, bien interesante, muy interesante. Y como por supuesto en todo naufragio y en todas sus obras, en los barcos, se pasan muchas penalidades. Quizás por un lado se puede ver hasta como romántico el hecho de poder navegar y de poder pasar y atravesar por todas aquellas actividades que requiere la navegación. En realidad es muy, muy interesante. Y a veces se pasan sus obras también, como el hermano decía, por ejemplo, en el caso de el barco, con toda esta historia que se cuenta acerca de Pablo y todo lo que sucede en el trayecto que él va para Roma. También dentro de la iglesia se pasan sus obras muchas veces con algunos hermanos o con la misma congregación, cosa que tenemos que aprender a sobrellevar. Muchas gracias, hermano Cristian. Muy lindo estudio. Vamos a tener una oración entonces y después vamos a pasar entonces con las novedades de Facebook Live. Quiero pedirle a nuestro hermano Rigoberto, si es posible. Hermanito Rigoberto, ¿es posible que nos lleve en una oración a nuestro Padre Celestial, por favor? Vamos a esperar que le quede su micrófono. El micrófono, hermanito. Ya, no tiene micrófono. Ahora sí tiene micrófono, hermanito, adelante. Sí, hermano, le decía que con mil amores lo hubiera hecho, pero Ya. lamentablemente vengo recién incorporándome al... Ya, no se preocupe, hermanito. Entonces yo voy a orar. Muchísimas gracias, hermano. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa y hermosa de poder estar reunidos aquí en su nombre, para poder oír de su palabra, para poder darnos cuenta a través de estas historias que han pasado sus apóstoles, aquellos enviados y ministros de usted, para poder predicar el Evangelio y darnos cuenta, Padre Celestial, que usted nunca, nunca jamás abandona a aquellos que le aman, que le adoran y que le obedecen. Gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha enseñado a través de su palabra, ya sea con los ejemplos de los apóstoles, de los primeros cristianos, o con su palabra directamente a través de nuestro Señor Jesucristo, que siempre, siempre va a estar con nosotros, no importa lo que suceda, si nosotros luchamos por ser fieles a su nombre. Padre Celestial, en esta hora queremos rogar que pueda bendecir a cada una de las familias representadas por nuestros hermanos en este momento. Y también, Padre nuestro, que usted pueda cuidar de aquellos hermanos que por alguna razón o por algún motivo están pasando penalidades, sufrimientos, aflicciones o enfermedades de diferente índole. Que usted pueda estar con ellos, Padre Celestial, porque nosotros sabemos que en todo su gran poder, su gran misericordia y su gran ciencia y saber, usted siempre va a estar con ellos y va a colocar todos los medios a su alcance para que ellos puedan estar mucho mejor, Señor. Mientras el tiempo de vida que usted nos quiera dar antes de que tengamos que presentarnos en su presencia. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad maravillosa, porque usted nos ha permitido vivir un día más para poder alimentar nuestro corazón, nuestro entendimiento, con aquellas palabras que hemos escuchado de usted, Señor, por boca de nuestro hermano Cristian. Rogamos, Padre Celestial, que usted nos dé una noche tranquila, que usted pueda cuidar de cada uno de nosotros, de todas nuestras familias y aquellos que también estamos enseñándoles su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanito Néstor, vamos a pasar con usted entonces a ver qué novedades hay en Facebook Live. Adelante. Bien, tenemos aquí varias asistentes, la hermana Vanessa Vegaraya, Luis Feliciano Mundaca, Soledad Lorca Martínez, Susana Treviños, Hernán Castellano González, Isabel Ramos, José Garza Saldívar, Alicia Tobías, Marcelo Tolosa, Joel Alana Velázquez, Richard Rosson, Neris Ávila. Todos ellos están allí y Luis Fernando Urias también está allí. Y vamos a ver algunos mensajes. Aquí dice la hermana Isabel Ramos, dice bendiciones para todos los hermanos. Luego la hermana Susana Treviño dice saludos fraternales para todos. Dios bendiga su palabra esta noche. Les pido de sus oraciones para mi hermanita en la carne, Súa Raquel García. Ella está pasando por segunda vez de cáncer muy agresivo, dicen los médicos. Ella es una fiel hija del Señor, yo la conozco, sí, sí.
Luego dice el TEC, dice Joel Lalana, dice buenas noches hermanos, bendiciones para todos, gracias por el mensaje y por el esfuerzo que hacen por enseñar la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa más? Bueno, eso es lo que tenemos hoy día, ¿ya? La hermana Nelly Sávila dice, hola mis hermanos, un abrazo. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es todo por ahora, la seguimos invitando para que vuelvan a escuchar este. A mí me encantó este mensaje, de verdad. Tiene cosas muy, muy interesantes y que lo pueden escuchar más tarde en el mismo plataforma de Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones, suscribirse si gustan, si no lo han hecho, para que les llegue un aviso de una nueva lección bíblica. Hermano Ernest. Bueno, Marito, muchísimas gracias. No sé si leyó un mensaje que hay en el chat de la plataforma. Dice, muchas gracias, hermano Cristian. Buen tema de enseñanza. Permanezcamos en el barco así como Noé y su familia para ser salvos de la ira venidera. Amén. Marisa de Figueroa, para todos nosotros. Bien, hermanitos. Hay otro Vamos más ahí. entonces. ¿Ah? Y otro más de la hermana Luz Ari. ¿Hay otro más? Vamos a leerlo inmediatamente, ¿ya? Para no pasarme. A ver. Un segundito, por favor, mire esta cosa. Dice el hermano Rudari, gracias hermano Cristian, excelente mensaje. De verdad me encantó, lindo. Dios les bendiga, siempre nos ayude a cortar con todo lo que nos separa de Dios. Bien, hermanita Rudari, muchísimas gracias también por su mensaje. Pasamos a la sección de comentarios y preguntas. En caso de que haya alguna pregunta, hermanitos, ustedes tienen la palabra en este instante. Adelante. Gracias una vez más al hermano Cristian por habernos dado este estudio. Muy bonito, muy interesante. Siempre tener la confianza en el Señor, ¿ya? Porque Él es el único que nos va a ayudar en cualquier circunstancia, teniendo la confianza, ¿ya? No creyendo que Él nos va a ayudar, sino que confiando en que Dios nos va a ayudar y proteger en cualquier circunstancia. ¿Bien? Hermanita Doris, ¿te gustaría agregar algo? Hola, hermanito Ernest, ¿cómo está? Bien. Sí, muchas gracias al hermano Cristian por su estudio. La verdad que me pareció corto, todavía me ha quedado chiquito. Me ha quedado corto. Pero sí ha sido una buena meditación que nos ha traído el hermano Cristian. Muchas gracias, hermano Cristian. Que Dios lo bendiga y lo siga utilizando. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, hermanita Doris, por su comentario. Bueno, hermanitos. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, pues. El día de mañana vamos a continuar entonces, si Dios lo permite, y nos da vida y salud, nuevamente nos vamos a reunir a eso de las 20 horas PM, hora de Chile. Por favor, revise su horario local y la diferencia horaria. Y nos vamos a estar entonces viendo, si Dios lo permite, para mañana con un nuevo estudio de la palabra del Señor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga ricamente y que tengan una muy buena noche. Gracias. Bueno, Igualmente. Y a todos, Dios bendiga. bendiciones. Chao, chao. Buena lección, Buenas hermano noches. Cristian. Gracias, gracias.